Bueno, pues hoy hablamos de la muerte de Isaac Andic, el dueño de Mango. La hipótesis oficial aún mantiene que fue un accidente. Ocurre lo siguiente: las incongruencias en las versiones de su hijo han generado bastantes dudas en los Mossos d'Esquadra y tienen que agotar todas las líneas de investigación. Vamos a verlo en este reportaje de Mediaset bastante completo, en el que nos hablan cuáles son esas incongruencias por parte del hijo, que era el único acompañante cuando se produjo este supuesto presunto accidente. Vamos a verlo. La posibilidad de que la muerte de Isaac Andic, el dueño de Mango, no haya sido un accidente es un rumor que en Cataluña circula por los círculos de poder. Las incongruencias que hubo por parte de su hijo Jonathan no han hecho más que echar leña al fuego en este caso tan raro. La reapertura del caso Isaac Andic más de 2 meses después de la tragedia da un giro por las incongruencias en la declaración del heredero. La hipótesis oficial mantiene que fue provocada por un accidente. Sin embargo, los Mossos insisten en agotar las líneas de investigación. La misma tarde del fallecimiento de su padre, Jonathan daba su primera versión. Lo organicé yo y también elegí yo la ruta. Afirma que de regreso al aparcamiento su padre tropieza y cae por un desnivel de 150 metros y niega la existencia de fotografías. Además cuenta cómo avisa a emergencias en cuanto cae su padre. Pero tras detectar inconsistencias en su relato, un mes después los agentes vuelven a interrogarle durante más de 3 horas. Esta vez buscan detalles más precisos: posición del coche en el aparcamiento, ubicación exacta de Jonathan en el momento de la caída y fotografías tomadas durante la excursión. Es entonces cuando encuentran incongruencias en su relato. Afirma que no había hecho fotos, pero la investigación determina que existen imágenes. La primera llamada que realiza tras la caída no es a emergencias, sino a su madrastra. La descripción de la caída no concuerda con los análisis realizados. Aunque las autoridades continúan sin pruebas que apunten a un delito, ahora han solicitado los registros de geolocalización de los teléfonos de Isaac y Jonathan para verificar el recorrido exacto de ambos antes y después del accidente. Jonathan asegura que se encontraba a unos metros por delante de su padre y que al escuchar el ruido de unas piedras caer, se gira y ya ve a su padre cayendo sin poder hacer nada. Fuentes cercanas a la familia afirman que la relación entre ellos era tensa por el control de la empresa familiar. ¿Son estas contradicciones de Jonathan fruto del shock por la caída de su padre o hay algo oculto? ¿Hayáis visto la serie Succession? Bueno, pues bastantes incongruencias, ¿eh? La verdad es que, o sea, el hecho de no haber hecho la primera llamada de emergencias y haberla hecho a la madrastra, el hecho de haber dicho que no había ninguna fotografía y resulta que sí se habían estado haciendo fotografías, no sé, puede ser, a lo mejor forma parte pues del nerviosismo, ¿no? De un suceso tan trágico, pero bueno, en fin, son incongruencias, desde luego. Succession os puede recordar porque es un culebrón Succession a la española. Julio César Ruiz es periodista de El Español que ha hecho... Al parecer también se dice que había muchas controversias por el tema de la herencia de Isaac Andic, ¿eh? Por quien no se sabe si era cosa de este hijo, de otro hijo, porque con esta al parecer se había llevado mal durante mucho tiempo. En fin, vamos a escuchar a ver qué nos dicen. Un reportaje en profundidad sobre el asunto. ¿Qué tal, Julio César? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos primero a esa llamada. La primera llamada que hace Jonathan es a la pareja actual de su padre. Sí, de hecho es un dato que se nos escapó a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación en un primer instante. Todos publicamos que bueno que Jonathan Andic llamó a emergencia nada más caer su padre por una de estas laderas de Montserrat, y sin embargo la investigación policial de los Mossos d'Esquadra, en el segundo testimonio que da Jonathan Andic, nos viene a entender que en realidad hubo una llamada previa a su madrastra, ¿no? A Estefanía Nuz, que es la pareja de Isaac Andic. En el momento de su lamentable fallecimiento, es decir, que también es una campeona de golf muy conocida, pero quizás utilizar el término madrastra confunda un poco. Claro, por eso decimos la pareja del pero es cierto que ella sale mencionada en la esquela como su mujer. Me imagino que eso es a lo que se refiere nuestro compañero periodista. Sí, efectivamente me refiero a la pareja de
Isaac Andic en este caso, pero es bastante sorprendente el hecho de que, bueno, una vez hay una caída, en este caso Jonathan Andic lo primero que hace, puede que fruto de los nervios o por cualquier otra cuestión, es llamar en este caso a la pareja, que se persona enseguida en el lugar junto al equipo del propio Isaac Andic. Julio, la jueza ha decidido reabrir, seguir a este caso, investigándolo porque, entre otras cosas, Jonathan tiene ciertas contradicciones, ha habido ciertas contradicciones en sus declaraciones. Es cierto que, por un lado, dijo en un primer momento que el coche estaba aparcado en un lugar para después decir que estaba aparcado en otro. ¿Qué sentido tendría el lugar del vehículo? Sí, la justicia, digamos, que reabre el caso porque los Mossos d'Esquadra se encuentran que durante la segunda entrevista que se le hace a Jonathan Andic el pasado 31 de enero hay algunos datos que no encajan. El dato prioritario es relacionado con unas fotografías que se supone que nunca se produjeron y que finalmente sí que se realizaron y que los Mossos d'Esquadra pudieron acceder a ellas, pero el dato del coche es también bastante llamativo porque nos viene a decir que Jonathan Andic en un primer momento no terminó de decir la verdad. Y no terminó de decir la verdad no tan solo en lo de las fotografías y lo del coche, sino también en otra cosa relacionada con la posible caída que todavía no sabemos, pero que la unidad de montaña de los Mossos d'Esquadra... La verdad es que es bastante extraño que dijera que no había fotografías cuando sí las había, porque mentir en eso es una tontería, ¿no? Lo del tema de la llamada sí me parece un poco curioso, que el hecho de que no llamara directamente a emergencias y llamara a la madrastra. Esto es un poco raro, pero bueno, es decir, por eso se ha reabierto el caso. A esas incongruencias es a las que se refieren, claro. Dicen que bueno, que no es tan compatible con lo que Jonathan Andic dijo en un primer momento. Sí me gustaría afirmar también que bueno, los Mossos d'Esquadra dicen que esto se debe posiblemente a cuestiones de nerviosismo o del primer luto, ¿no? que está viviendo el propio Jonathan. Bueno, yo creo que eso lo podemos entender todos, ¿no? Que cuando acaba de pasar algo así, y no Lo olvidemos sabes, que es el padre de este chico, tú tengas la cabeza en otro sitio. Totalmente, y que además que estaban los dos solos en ese momento, porque eso sí que sigue siendo así. Los escoltas estaban esperando en los coches. Es que justamente este día le había dicho, Isaac Andic le había dicho a los escoltas que no quería que fueran con él, que ese día quería pasarlo solo con su hijo, una cosa también un poco extraña, pero así ha sido. La verdad es que es un caso un poco controvertido, ¿eh? Dirigían, y si es verdad que Jonathan tuvo que presenciar la fatídica caída de su padre, tenemos que ponernos un poco también en ese sitio, que es algo espantoso. Lo que pasa que luego también otra cuestión, Julio César, que, claro, de momento muerte accidental. Andic se precipita. Evidentemente la causa de la muerte es esa caída, pero sí. ¿Puede llegar a saberse si en un momento dado pudo ser empujado o no? Es bastante difícil. Ahora mismo la investigación lo que va a intentar arrojar es una posición de los dos teléfonos móviles. Esto es bastante complicado. Se ha solicitado a la operadora de telefonía móvil la posición de ambos teléfonos, pero incluso si supiéramos dónde se encontraban los dos teléfonos móviles, sería bastante complicado porque el ratio suele ser de 1 kilómetro, kilómetro y medio. Además, la zona en la que cae Isaac Andic, el que yo estuve allí, no hay cobertura. Entonces es un lugar en el que difícilmente se puede haber rastreado una señal GPS. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra piensan que es posible que el móvil de Isaac Andic, que acabó destruido tras la caída, pudiera tener en sus metadatos registrada la ruta que hicieron, y eso podría arrojar un poquito más de luz sobre la oscuridad. Vale. Oye, una última cosa muy breve, Julio César. ¿Se sabe cuánto duró la llamada que hizo Jonathan a la pareja de su padre? No sabemos porque no ha salido la duración de la llamada, pero sí sabemos que se realizó previamente y que en este caso Estefanía se personificó en el lugar prácticamente a la misma vez que los servicios de emergencia. De acuerdo, pues muchas gracias por esa información, Julio César. Y ahora vamos a...
Bueno, pues iremos siguiendo muy de cerca qué es lo que ocurre con este caso, porque desde luego es bastante controvertido. Recuerda suscribirte, si aún no lo estás, solo tienes que activar la pestaña de suscripción, sabes que es gratis, activa la campanita de las notificaciones, si nos regalas un pulgar arriba, sabes que es algo que nos gusta. Recuerda que ahora estamos haciendo 3 directos, uno por la mañana, otro al mediodía y otro por la noche. Hemos implementado uno cada 3 días de madrugada para noctámbulos. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo. Hasta otra.